oftalmólogos alertan sobre los efectos de la espuma en aerosol en el caso de que entren en contacto con los ojos. Aseguran que puede generar severos problemas oculares y alergias en la piel. En época de fiestas de carnaval, uno de los principales complementos para la diversión es la espuma. Pero en medio de la algarabía propia de estas fiestas, varias personas suelen terminar con infecciones oculares cuando ésta entra en contacto con los ojos. De acuerdo al doctor Juan Carlos Gines del Hospital de Clínicas, esto se debe a la composición química propia de los aerosoles. El tema con estos productos es que, si bien están testados dermatológicamente, existen muchas personas con diferentes grados de susceptibilidad y sensibilidad a los productos químicos. Entonces, si a la mayoría no le hacen nada, no significa que pueda existir alguien a que no le haga algo, ¿verdad? Eso es con respecto a la piel, pero cuando llegamos a los ojos, a todas las personas, si les entra en contacto esto con la superficie del ojo, va a generar una reacción alérgica aguda, va a producir una inflamación. Y de acuerdo a la cantidad de estímulo, a la cantidad de sustancia que entró en contacto, a la cantidad de tiempo que estuvo expuesto a esa sustancia, va a ser mayor el daño, ¿verdad? Puede ser una inflamación leve, como puede ser una inflamación muy importante que tarde días en recuperarse, ¿verdad? Ojos lagrimosos, sensación de cuerpos extraños, hasta inflamaciones más graves son los problemas que pueden generar estos productos. Sobre todo los que están hechos a base de un tipo de ácido, hacen contacto con la superficie del ojo y empiezan a degradar la superficie y crean una úlcera en la córnea, la cual, si es tratada apropiadamente, en un par de días puede resolverse generando una cicatriz. Ese es el mejor escenario de un estado grave. Esa cicatriz va a impedir la visión normal del paciente. En los casos más avanzados, o en un caso más grave, donde el producto, la base del producto es un álcali, es mucho peor, es mucho más agresivo para el ojo, porque no se detiene la degradación del tejido hasta perforar la córnea, ¿verdad? El doctor recomienda que quienes asistan a fiestas de carnaval compren estas gafas de seguridad industrial que pueden adquirirse en cualquier ferretería. También es importante verificar que el producto esté aprobado por el Departamento de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Un factor determinante para evitar lesiones más severas es consultar inmediatamente con un especialista y no automedicarse.